Era la única cosa que hacía grande a Rusia, disponible en abundancia y sirviendo como columna vertebral de la economía del país. Esta cosa le dio a Putin algo a lo que podía aferrarse, mientras sus operaciones militares especiales se convertían en una guerra de varios años, pero Ucrania se lo ha quitado. Y ya no es solo la guerra la que se ha salido de control. El caos ha estallado en Rusia mientras la gente pelea por gasolina en el país de la abundancia, o deberíamos decir, de la abundancia de antes. La campaña de ataques en profundidad de Ucrania ha causado un dolor que Putin nunca esperó, y son los rusos quienes están pagando el precio. Rusia pensó que se estaba recuperando de todo esto. A finales de julio, un puñado de refinerías habían reiniciado operaciones, lo que llevó a Intellinews a informar que había señales de que la crisis de combustible de 2 meses en Rusia estaba llegando a su fin. Se estaban levantando los topes en las gasolineras y el viceprimer ministro Alexander Novak declaró que la situación se estaba estabilizando gradualmente. Rusia había superado lo peor de una campaña de meses contra sus refinerías de petróleo, y las cosas empezaban a mejorar. Qué equivocado estaba Novak. Ha comenzado una segunda ronda de escasez de combustible. Esto podría ser el punto de quiebre para el pueblo ruso. Las gasolineras que poco a poco volvían a operar han sido cerradas. En un informe del 20 de agosto, Euronews reveló que la gasolina ahora solo estaba disponible en el 28% de las estaciones de combustible de Rusia. No estamos hablando de una sola región aquí, nos referimos a toda Rusia. Esa cifra del 28% proviene de la aplicación nacional de monitoreo de gasolina Goodbench y se da después de una semana en la que la gasolina estaba disponible en el 41% de las estaciones. Así que no estamos viendo un caso aislado aquí, estamos viendo una crisis, un patrón de estaciones de servicio quedándose sin lo único que venden y lo único por lo que Rusia es conocida por producir en grandes cantidades. Esos límites de combustible que se habían levantado a finales de julio están de nuevo en vigor para esta segunda ola de escasez de combustible. En Moscú y las regiones circundantes, que representan la joya de la corona de Rusia, donde se supone que la gente debe estar protegida del impacto de la guerra, mejor que en cualquier otro lugar del país, las estaciones de servicio propiedad del gigante petrolero Gazprom Neft tienen un límite de 60 litros para la gasolina en las estaciones regulares y un límite de 40 litros en las estaciones automáticas. Tatneft, que es otro importante productor de combustible, tiene un límite de 60 litros para el diésel y un límite de 50 litros para la gasolina. Otras estaciones regionales han ido aún más lejos, restringiendo a los conductores a solo 30 litros. Más allá, la situación es más grave. Los límites nunca se levantaron en lugares como Siberia y el lejano oriente de Rusia. En Crimea, prácticamente ya no queda gasolina. Mientras Ucrania continúa con una brillante estrategia asimétrica que ha aislado la península del territorio continental ruso, estamos viendo que la capital y la joya de la corona del dominio ruso están teniendo dificultades para conseguir un recurso que se supone es abundante en Rusia. Esto es humillante para Putin. Otras regiones han implementado medidas aún más extrañas. En Lipetsk y Orenburg, las autoridades locales determinan quién podría tener la oportunidad de poner gasolina en el tanque de su vehículo usando un extraño sistema basado en las placas. Un día, aquellos con placas que contienen números impares pueden hacer fila para cargar gasolina. Al día siguiente, serán las personas que tienen placas con números pares. Esto está ocurriendo en la tierra de la supuesta abundancia de combustible. Ahora, decenas de regiones de Rusia tienen que lidiar nuevamente con la falta de gasolina y diésel en las estaciones de servicio. Las filas se están volviendo una locura. Y también las personas que se ven obligadas a pasar horas esperando en ellas se están volviendo locas. El Kyiv Post informa que testigos en el lugar afirman ahora que las filas en Moscú se extienden hasta por 1 kilómetro. Muchos esperarán en vano, ya que las gasolineras están cerrando debido a la falta de productos. Otras solo pueden ofrecer diésel y los conductores vuelven a comentar que se ven obligados a visitar varias gasolineras solo para descubrir que ya no les queda nada. Cuando finalmente encuentran estaciones que tienen combustible, pasan horas esperando, con la esperanza desesperada de que, para cuando su auto logre avanzar lentamente por la fila de 1 kilómetro, todavía quede algo para ellos. Las tensiones han ido en aumento. Lo que estaba a punto de estallar ya explotó. Los rusos enojados, incapaces de conseguir lo único que se supone que su país debe poder proporcionarles, están desquitándose, no contra Putin todavía, sino entre ellos. El caos ha estallado mientras las filas se hacen cada vez más largas. Han empezado a aparecer videos de personas comunes llevadas al límite de su paciencia, bajándose de sus autos y peleando con otros que han sido obligados a esta situación por una combinación de la incompetencia del Kremlin y la estrategia de ataques a refinerías de Ucrania. Cada pequeña ofensa y cada infracción menor ahora sirven como detonantes, ya que la violencia estalla fuera de los autos que están detenidos mientras sus conductores esperan su turno en la gasolinera. La cuenta de X, Vamos a armar a Ucrania, no muestra simpatía. Al compartir un video de la violencia, el canal dice que la tradicional brutalidad rusa por el combustible ha regresado a las calles de Moscú. Imágenes nocturnas de una cámara del tablero muestran a hombres adultos peleando en medio de la calle, luchando como animales por las últimas gotas de gasolina. Esta es la genialidad de la estrategia de Ucrania de atacar refinerías.
No se trata solo de privar al Kremlin del dinero que necesita para continuar la invasión a Ucrania. Cada vez que una refinería deja de funcionar, la escasez de combustible empeora y Rusia tiene que lidiar con su propia gente. El tejido de la sociedad rusa se está desmoronando. El refinado ruso se ha desplomado durante 2026, ya que los ataques de Ucrania a las refinerías solo han aumentado en tamaño y agresividad. La idea de atacar refinerías no es nada nuevo. En 2025 Ucrania utilizó este enfoque con gran eficacia, creando una crisis de combustible también ese año. Esa crisis duró varios meses antes de que Rusia pudiera enderezar la situación, al menos por un tiempo. La situación de 2026 es mucho peor. Los ataques de Ucrania han provocado dos olas separadas de la crisis de combustible, solo interrumpidas por un par de semanas en las que Rusia pensó que podría volver a encarrilarse. La revista Forbes rusa calculó que las refinerías dañadas ahora representan el 54% de la capacidad total de refinación nacional. Eso significa que más de la mitad de las refinerías de Rusia están cerradas o funcionando a capacidad limitada. La producción diaria de combustible es tan baja que se ha creado un déficit. En julio, la producción de gasolina cayó alrededor de 80.000 toneladas frente a una demanda estacional de hasta 120.000 toneladas por mes. En resumen, eso significa que Rusia está produciendo un 35% menos de gasolina de la que su gente necesita, por eso vemos las filas. Putin describe la situación como no crítica. Está mintiendo. Para principios de agosto, el refinado de petróleo ruso había caído a su nivel más bajo en 24 años, todo debido a los ataques con drones de Ucrania. En julio, las refinerías de Rusia procesaron 3.6 millones de barriles de crudo por día, lo cual es una disminución respecto al promedio de entre 5.3 y 5.6 millones de barriles diarios entre 2020 y 2025. Rusia no había visto algo así desde mayo de 2002 y no está mejorando. Ucrania atacó 18 refinerías de Rusia en julio, destacando un ataque récord de 2.500 kilómetros contra la refinería de Omsk en Siberia. Pero no es solo la cantidad de refinerías que están siendo atacadas lo que causa el problema, es la forma en que Ucrania las ataca. Ucrania no solo ataca una refinería y luego lo deja ahí. Una vez que una refinería es atacada, se convierte en un objetivo para ataques repetidos. La refinería en Ryazan es un ejemplo perfecto. Ha estado lidiando con el procesamiento detenido o interrumpido desde el 29 de julio, ya que los drones de Ucrania siguen llegando. Lo mismo ocurre con las refinerías de Volgogrado y Saratov. Ucrania ataca una vez, causa daños y luego vuelve a atacar, impidiendo que los equipos de reparación puedan trabajar, lo que mantiene las refinerías fuera de servicio por aún más tiempo. Y no es solo el combustible lo que se está viendo afectado. Como señala el medio United 24 en un informe del 19 de agosto, el precio del aceite para motor en Rusia se ha disparado un 100%. Incluso si un ruso puede conseguir gasolina para su tanque, estos aumentos de precio en lubricantes básicos hacen que el mantenimiento básico sea más caro que nunca antes. El automovilista promedio sentirá que lo están golpeando por todos lados, todo debido a drones que vuelan hacia refinerías a decenas, si no es que cientos de kilómetros de donde sienten el impacto. Lo único que esos automovilistas estarán esperando es que el Kremlin tenga algunas soluciones en proceso para acabar con todo el caos del combustible. Sobre eso, el Kremlin sí tiene soluciones, pero no son las que el ruso promedio quiere ver. Represiones, mentiras descaradas y una transformación completa de titán del combustible a importador desesperado es todo lo que el Kremlin puede idear. Pero antes de profundizar en todo eso, les recuerdo que están viendo el programa militar. Si están obteniendo información del canal, no olviden suscribirse y activar las notificaciones para que no se pierdan ninguno de nuestros videos. La solución actual de Rusia al caos de filas en sus gasolineras es desatar una represión. En un informe del 21 de agosto, The Independent dijo que Putin está haciendo que arresten a los rusos por quejarse de la escasez de combustible. Y hay varios ejemplos. Recuerda Volgogrado, la región de los ataques repetidos que han dejado fuera de servicio su refinería. Allí, la policía arrestó a 5 personas simplemente por grabar un video dirigido al jefe del Comité de Investigación de Rusia, Alexander Bastrikin. Ese video exigía respuestas sobre por qué los funcionarios locales recibieron tarjetas de combustible prioritarias mientras que el público se quedó sin nada. El Kremlin calificó esto como una reunión pública no autorizada y se han emitido multas. 5 personas grabando un video. Eso ya se considera una reunión pública no autorizada en Rusia en este momento, lo cual suena tan absurdo como parece. El periódico The Independent informa que en Perm, un residente local llamado Lev Samoilovsky recibió una multa de $120 simplemente por mencionar una protesta en su canal de Telegram, que solo tiene 44 seguidores. Así de profunda es ahora la sociedad de vigilancia en Rusia. Un hombre con casi ninguna presencia en redes sociales sigue siendo rastreado y castigado solo por plantear la posibilidad de, tal vez, solo tal vez, quejarse en grupo sobre lo que la guerra de Putin ha traído al pueblo ruso.
Esto es intimidación, no hay otra manera de describirlo. El Kremlin quiere que el pueblo ruso aguante y se quede callado. Después de todo, si ningún ruso se queja de una crisis de combustible, entonces la crisis desaparece mágicamente ante los ojos de Putin y sus compinches. Cuantas más voces pueda silenciar el Kremlin, más fácil es para las autoridades rusas decirle a su gente que deben ignorar la evidencia de sus propios ojos y oídos. El 18 de agosto, el ministro de Energía de Rusia, Sergei Sabeliev, hizo la ridícula afirmación de que la gasolina y el diésel todavía estaban disponibles en todas partes, mientras, paradójicamente, afirmaba que estaba al tanto de los problemas con las filas y que el ministerio estaba trabajando para resolver este problema. Entonces, ¿cuál de las dos, Sabeliev? Si hubiera combustible en todas partes, el problema que prometes resolver no existiría en primer lugar. O sea, claro, habrá algo de combustible en las regiones donde hay restricciones, así que Sabeliev tiene razón técnicamente, pero eso no significa mucho para los rusos que están desperdiciando sus vidas esperando combustible que podría haberse acabado para cuando lleguen a la bomba. Es una respuesta tan indiferente a un problema crítico, una completa falta de humanidad, que es más o menos lo que deberíamos esperar del Kremlin a estas alturas. Pero si quieres hablar de indiferencia, ahí está Putin. Ha sido tan despreocupado como Sabeliev en su manejo de la crisis de combustible en Rusia, afirmando, no hay consecuencias críticas por esos ataques. No ha habido ninguna y no puede haber ninguna, pero, por supuesto, nos causan daño. Eso es obvio. Lo entendemos, lo vemos y lo sabemos. Otra mentira. Claramente hay consecuencias críticas, y la última parte de esa declaración está llena de palabras vacías. Bueno, a menos que el problema sea gente quejándose por el combustible en un grupo de 5, en cuyo caso el Kremlin sí actúa de inmediato. Pero aún peor, mientras una segunda ronda de escasez de combustible sacudía su país, Putin estaba tan lejos del problema como le era posible. Hizo una visita a las Islas Kuriles, cerca de Japón, mientras intentaba afirmar la autoridad de Rusia sobre una parte disputada de esa cadena de islas. Pero las ramificaciones geopolíticas de eso no son lo importante para los rusos que lidian con la crisis del combustible. Mientras recorría las islas, Putin visitó una planta procesadora de pescado, donde provoca... Mientras su gente hacía fila por una necesidad básica en casa, Putin disfrutaba de comida de lujo e incluso bromeó diciendo que le gustó tanto que quería llevar un poco de regreso a Moscú. Ese es Putin en pocas palabras. Es como María Antonieta, diciéndole a su gente que coma pastel mientras ellos sufren. Y todos sabemos lo que le pasó cuando visitó una guillotina francesa. Decir que Rusia está tratando mal a su gente sería quedarse corto, ya que la segunda ola de escasez de combustible azotó al país, pero detrás de las represiones y las mentiras, Rusia está intentando tomar algunas medidas prácticas para resolver su crisis. Intentar es la palabra clave aquí, ya que lo que Rusia está haciendo no ha resuelto el problema. En cambio, cada paso que da el Kremlin expone la desesperación de Rusia. Proteger el suministro interno ha sido el primer y más lógico paso que ha tomado el Kremlin. Hay prohibiciones vigentes sobre la exportación de combustible que el Kremlin implementó en julio. Si quieres una admisión indirecta de lo grave que es el problema, esa llegó a finales de julio, cuando Rusia anunció que las prohibiciones a la exportación de gasolina y diésel se extenderían hasta enero de 2027. Mantener el combustible en Rusia tiene sentido, pero no está resolviendo el problema, ni tampoco la flexibilización de los estándares de calidad del combustible, que Rusia implementó a principios de agosto. El primer ministro Mikhail Mishustin firmó un decreto que permite la producción, importación y venta de combustibles de baja calidad Euro 2, Euro 3 y Euro 4 en Rusia hasta el 1 de julio de 2027. Informa The Moscow Times. Así que eso es genial para el pueblo ruso. El Kremlin dejó de usar estos combustibles y pasó al Euro 5 en 2016, porque estos combustibles de baja calidad provocan que se libere más azufre en el aire. Disfruten de una buena dosis de smog y contaminación mientras hacen fila en las gasolineras, rusos. Ninguno de estos enfoques ha funcionado hasta ahora para Rusia, y es aquí donde vemos que entran en juego las verdaderas señales de debilidad. Incapaz de resolver la crisis de combustible utilizando medidas internas, el Kremlin ha tenido que empezar a suplicar. Rusia, que es uno de los titanes petroleros del mundo, se ha puesto de rodillas ante otros países, ya que comenzó a importar combustible que antes producía por sí misma, en cargamentos enteros. El combustible ya está llegando a Rusia por ferrocarril desde Bielorrusia, informa Euronews. Solo en julio, Bielorrusia estableció récord de exportación al enviar 212.000 toneladas de gasolina y 162.000 toneladas de diésel a Rusia. Eso es solo un alivio temporal. La principal refinería de Novopolotsk en Bielorrusia dejará de operar en diciembre por mantenimiento programado, lo que significa que los rusos en la región del Volga pronto se quedarán sin el combustible que los está ayudando a sobrellevar la situación. A principios de julio, Rusia también fue a suplicarle a Kazajistán, solicitando 50.000 toneladas de gasolina AI-92 para aliviar la escasez de combustible. Pero eso tuvo el costo de que Kazajistán probablemente pidiera combustible de aviación a cambio, así que Putin se ve obligado a desvestir un santo para vestir a otro con este trato. Otro combustible está llegando de Marruecos e India. El primero está exportando combustible a Rusia por primera vez, lo que muestra hasta dónde está llegando el Kremlin para resolver su problema de combustible.
En cuanto a la India, bueno, esa es una historia interesante por sí sola. La India es uno de los mayores compradores de petróleo crudo de Rusia. Rusia todavía puede vender crudo, que es el componente base para productos refinados de petróleo como la gasolina. Entonces, lo que estamos viendo es que Rusia descarga su crudo en la India, que luego refina ese crudo en combustible que se vende de regreso a Rusia. Se supone que esa no es la forma en que debe funcionar esta relación. Los ingresos del crudo se supone que deben ser grabados y enviados al fondo de guerra de Ucrania, pero ahora esos ingresos grabados están regresando directamente a la India, lo que significa que no benefician en nada a Rusia. Todo esto deja a Rusia en una mala posición. Se avejinan escaseces en septiembre, ya que Bielorrusia sacará de operación una de sus dos principales refinerías. Y no es como si Ucrania estuviera disminuyendo sus ataques a las refinerías, la presión está aumentando. El 21 de agosto Ucrania realizó otro ataque contra la refinería de Perm, que está a más de 1.500 kilómetros de la frontera con Ucrania. Al día siguiente, los drones atacaron la refinería de Novokuy Novokuznetsk en la región de Samara, Rusia, provocando un incendio en una instalación que procesa 8.8 millones de toneladas de crudo al año. La única esperanza que le queda a Rusia ahora es que la demanda interna caiga hasta el punto en que su industria de refinación arruinada pueda realmente acercarse a mantenerse al día. Después de todo, está claro que las defensas que tiene Rusia no pueden detener los drones de Ucrania. Hay un pequeño giro más en esta historia antes de que terminemos el video. Si nos dirigimos a Dagestán del Sur, hay un tipo diferente de problema gestándose. El mal tiempo ha dejado sin suministro eléctrico a toda la república. El 10 de agosto un incidente dejó a 77 localidades en Dagestán sin electricidad. Para dar contexto sobre por qué esto importa, Dagestán es una república de la Federación Rusa y su gente no está contenta. Los cortes de energía comenzaron el 6 de agosto y provocaron olas de protestas que, en un momento, hicieron que multitudes inundaran las calles hasta detener completamente el tráfico. Las autoridades intentaron todo lo posible para calmar las protestas, se hicieron llamados a la gente para que no usara aparatos con alto consumo de energía y las autoridades afirmaron que las fallas técnicas eran las responsables. Pero entre el 6 y el 13 de agosto, los dagestaníes habían creado 3 barricadas. En 2 de los 3 casos, la electricidad se restableció en las regiones afectadas más rápido de lo que habría sido sin las protestas. Mencionamos todo esto por una razón sencilla. Lo que acaba de pasar en Dagestán es una señal de que protestas lo suficientemente grandes en una región rusa pueden forzar un cambio. Dagestán, como muchas de las regiones afectadas por la crisis de combustible en Rusia en este momento, está en la periferia de Rusia, no está cerca de Moscú, así que es una prioridad baja para la financiación. Pero el poder de la gente forzó un cambio. Quizá en otras regiones fuera de Moscú habrá rusos en las filas de las gasolineras que oigan hablar de esto y presten atención y pueden empezar a pensar, bueno, si funcionó en Dagestán, podría funcionar aquí. Después de todo, lo único que hacía grande a Rusia ha sido arrebatado por Ucrania. La única razón por la que esto ha pasado es que Putin empezó una guerra que no puede terminar. Quizá no pase mucho tiempo antes de que veamos a personas en toda Rusia reuniéndose para hacerle saber al Kremlin exactamente lo que piensan sobre lo que les está sucediendo. Entonces, no será el caos en las filas de las gasolineras lo que tendrá que preocuparle a Putin. Será una revuelta contra el Kremlin. Y mientras todas estas escaseces se extienden por Rusia, las cosas no van mejor para el Kremlin en el campo de batalla. Ucrania ha logrado avances en el sur, recuperando decenas de localidades, liberando territorio y causando enormes bajas a su paso. Puedes enterarte de todo eso si ves nuestro video, pero antes de que te vayas, estás disfrutando de nuestros reportajes. Suscríbete y comparte tus opiniones abajo, y si quieres apoyar a las personas reales detrás del canal, considera hacerte miembro para contenido exclusivo. Y gracias por vernos.